Si quieres saber la verdad sobre las historias que el mundo ha ocultado, has llegado al lugar indicado. Durante siglos, las tierras de América guardaron secretos que desafían las fronteras de la lógica y el dogma. Pero hay uno que sobresale, por su audacia, por su herejía, por su poder para sacudir los cimientos de la historia. ¿Y si Jesús de Nazaret no solo caminó por Judea, sino también por las altas montañas de los Andes, en antiguos códices olvidados, en relatos orales, prohibidos, y en símbolos esculpidos en piedra mucho antes de la llegada de los españoles? Algunos creen ver rastros de una presencia divina, diferente, desconcertante, una figura barbuda vestida con túnicas blancas que predicaba el amor y el perdón, fantasía colonial, o evidencia de una historia borrada deliberadamente por el tiempo y la Iglesia. Los manuscritos del Padre Crespi, los testimonios de Sor María de Ágreda, los quipus que parecen contener mensajes sagrados, todos apuntan hacia una posibilidad perturbadora, que el Mesías pudo haber llegado al Nuevo Mundo siglos antes que Colón. Este no es un relato de conspiraciones baratas. Es una excavación en los rincones más sombríos del pasado, donde mito, fe y arqueología se entrelazan peligrosamente. Empecemos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. 1. El mito que nunca murió. Jesús. En el Nuevo Mundo, en los rincones más alejados de los Andes, donde el aire es delgado y el tiempo parece detenido, sobrevive una leyenda que desafía siglos de dogmas. La historia de un hombre sagrado, de piel clara, barba espesa y túnica blanca, que predicó la paz, curó enfermos y fue venerado por los pueblos originarios mucho antes de la llegada de los conquistadores. ¿Quién era este ser? Para algunos era Viracocha, el dios creador. Para otros era una manifestación más profunda, más familiar, Jesús de Nazaret. Este mito no nació con los españoles. Las crónicas de los primeros frailes y soldados ya recogían testimonios de indígenas que hablaban de un hombre Dios que caminó entre ellos. Las coincidencias con la figura cristiana eran inquietantes. Sus enseñanzas de amor, su rechazo a la violencia, su milagrosa sabiduría. Pero lo más inquietante era su desaparición. Prometió volver algún día, y por eso muchos pueblos no opusieron resistencia a los europeos. Creyeron que eran el cumplimiento de esa promesa. ¿Cómo explicar una figura tan parecida a Cristo en una tierra que, según la historia oficial, nunca lo conoció? ¿Es simple sincretismo o existe una verdad más profunda, deliberadamente sepultada? Este es solo el inicio de un viaje que desafiará lo conocido. 2. Las crónicas perdidas de los primeros conquistadores. Cuando los conquistadores españoles irrumpieron en el corazón del Tahuantinsuyo, no solo encontraron oro, templos y ejércitos organizados, también se toparon con relatos desconcertantes, difíciles de encajar en sus esquemas mentales europeos. Algunos indígenas hablaban de un hombre divino que había caminado por sus tierras en tiempos remotos. Lo llamaban el Hijo del Gran Espíritu, el Maestro Blanco, o simplemente el viajero que curaba. Los cronistas anotaron estos relatos con escepticismo, pero no los ignoraron. Uno de los más inquietantes fue Pedro Cieza de 1900 León, quien recogió historias de un personaje que se parecía demasiado a Jesús. Barbado, luminoso, de habla suave, que predicaba el perdón y el respeto por la vida. Francisco de Avendaño y Cristóbal de Molina también registraron menciones similares, aunque en sus textos trataban de relacionarlo con figuras míticas locales como Viracocha. El parecido con el Cristo bíblico era imposible de obviar. Sin embargo, con el avance de la colonización, muchas de estas crónicas fueron suprimidas, alteradas o simplemente desaparecieron. Lo que parecía un fenómeno aislado era en realidad un patrón que se repetía desde los Andes hasta Mesoamérica. La memoria de un ser sagrado que coincidía sospechosamente con el Jesús cristiano. ¿Fueron estas visiones coloniales proyectadas hacia el pasado? ¿O vestigios de una verdad más profunda que incomodaba a la Iglesia? 3. El oro de los dioses. Símbolos cristianos en templos andinos, entre las piedras milenarias de los templos incas, ocultos entre hojas de coca y cenizas del tiempo. Algunos exploradores y estudiosos
aseguran haber encontrado símbolos que no deberían estar allí. Cruces talladas, formas de pez, antiguo símbolo cristiano y figuras que recuerdan la imagen del Cordero. ¿Cómo es posible? Estos templos fueron construidos siglos antes de que los europeos pusieran pie en el continente. En la fortaleza de Sacsayhuamán, en Cusco, algunos bloques muestran marcas que parecen cruces latinas, y en templos cercanos a Pisac y Ollantaytambo se han hallado relieves que evocan escenas bíblicas. Aunque la arqueología oficial las descarta como coincidencias o interpretaciones modernas, otros sostienen una teoría más inquietante, que estos símbolos fueron dejados por viajeros antiguos, quizás incluso por discípulos de Jesús. El padre José de Acosta, en el siglo XVI, mencionó en sus escritos que muchos indígenas ya usaban la cruz como símbolo sagrado mucho antes de ser catequizados. Algunos cronistas intentaron explicarlo como una manifestación del demonio, imitando la fe verdadera. Pero, ¿y si no era imitación, sino recuerdo? ¿Podría ser que una forma primitiva de cristianismo, desconocida por Occidente, hubiese llegado a América mucho antes de Colón? ¿O estamos frente a una prueba enterrada por siglos de silencio y poder eclesiástico? 4. Los manuscritos secretos del padre Crespi. En un pequeño rincón de Ecuador, en la ciudad de Cuenca, vivió un sacerdote que fue tanto venerado como silenciado, el padre Carlo Crespi. Nacido en Italia, este salesiano dedicó su vida a los pueblos indígenas, pero también a recolectar artefactos imposibles. En su humilde iglesia guardaba lo que llamó tesoros de la antigüedad, entre ellos láminas metálicas con inscripciones que ningún historiador ha logrado descifrar completamente. Algunas mostraban símbolos sumerios, otras representaban escenas que parecían bíblicas, y muchas contenían imágenes de cruces, arcas, incluso lo que parecía una versión arcaica de la Última Cena. El padre Crespi aseguraba que esos objetos le fueron entregados por indígenas que los habían custodiado por generaciones en cuevas profundas de la selva. Cuando los mostró al mundo, causaron fascinación y escepticismo. Pero tras su muerte en 1982, gran parte de la colección desapareció misteriosamente. Muchos creen que fue confiscada por el Vaticano o adquirida por coleccionistas secretos. ¿De dónde provenían realmente esos artefactos? ¿Y por qué contenían iconografía cristiana miles de años antes de la llegada europea? Algunos afirman que Crespi había encontrado pruebas físicas de una misión sagrada anterior a la colonización, una que tal vez involucraba a Jesús o sus discípulos, una historia demasiado peligrosa para la narrativa oficial de la Iglesia. 5. Quipu sagrado. Evangelios codificados en lana. Durante mucho tiempo los quipus, esas extrañas cuerdas con nudos usados por los incas, fueron vistos solo como herramientas contables, una especie de calculadora precolombina. Pero investigaciones más recientes han revelado algo asombroso. Algunos quipus podrían contener mensajes narrativos complejos, incluso religiosos. ¿Y si entre ellos se escondieran textos sagrados? ¿Y si uno de esos mensajes fuera una versión de los evangelios cristianos, codificada en nudos de lana andina? Varios estudiosos han propuesto que ciertos quipus, encontrados en templos y enterramientos ceremoniales, no tienen patrones numéricos, sino secuencias únicas que parecen transmitir ideas simbólicas. Los nudos, sus colores y sus posiciones podrían equivaler a palabras o conceptos espirituales. Algunos incluso se refieren a el Hijo del Cielo y el hombre que murió y resucitó. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero en 2005, un equipo de investigadores halló un quipu en una zona rural de Ayacucho que incluía una secuencia interpretada como «Él habló con la voz del sol, Él volverá». Esta frase recuerda inquietantemente el mensaje central del cristianismo. ¿Estamos frente a un intento de los pueblos andinos por preservar una sabiduría prohibida, o es evidencia de una conexión más antigua, directa, entre el mensaje de Jesús y las tierras altas de Sudamérica? Los nudos podrían guardar la clave de una historia aún no contada. 6.
El misterio de los túneles bajo los Andes, bajo las montañas imponentes de los Andes, se extiende un mundo oculto, un laberinto de túneles que desafía todo conocimiento arqueológico. Desde Ecuador hasta Bolivia hay registros y leyendas sobre pasadizos subterráneos que conectan ciudades antiguas, templos y fortalezas. Pero algunos aseguran que estos túneles no solo servían a los incas, sino que eran mucho más antiguos y sagrados. Uno de los túneles más famosos es el de los alrededores de Sacsayhuamán, que supuestamente conecta con el Coricancha, el templo más importante de los incas en Cusco. Según los relatos, frailes coloniales enviaron expediciones para explorarlos y algunos nunca regresaron. Dentro de esos túneles, decían, había cámaras llenas de oro y también de inscripciones prohibidas. Algunos testigos hablan de murales tallados en piedra con escenas que recuerdan la crucifixión, el bautismo y otras imágenes cristianas, demasiado antiguas para haber sido creadas tras la conquista. Estas representaciones abren una posibilidad inquietante. ¿Y si estos pasadizos eran utilizados por una secta que conocía a Jesús o una figura equivalente siglos antes del contacto europeo? ¿Por qué tantos informes fueron silenciados? ¿Por la Iglesia? ¿Qué se encontró realmente allí abajo? Tal vez bajo nuestros pies se oculta una versión olvidada de la historia sagrada, resguardada en la oscuridad del tiempo y la piedra. 7. La Virgen y el Sol. Paralelos entre cristianismo e incaísmo en el corazón de la cosmovisión andina. El Sol era el Dios supremo, padre de todos los incas. Pero había también otra figura central, más silenciosa, más misteriosa, Mama Quilla, la diosa luna, protectora del ciclo y lo femenino. Al llegar los españoles, impusieron el culto a la Virgen María. Pero algo extraño ocurrió. Para muchos pueblos, la Virgen no era una figura ajena. La reconocieron inmediatamente, como si ya la conocieran. ¿Fue solo una adaptación para facilitar la conversión? ¿O existía ya una figura sagrada femenina en los Andes que compartía símbolos con la Virgen cristiana? En varios relatos indígenas, coloniales, se describe a una mujer celestial vestida de blanco que bajaba de los cielos para consolar y guiar a su pueblo. Algunos cronistas incluso anotaron que los incas creían en una madre del Creador, una mujer pura que había dado vida al Hijo del Sol. Las similitudes no terminan ahí. La iconografía inca muestra figuras femeninas con halos, con niños en brazos, con serpientes bajo sus pies. ¿Coincidencias? ¿O trazos de una presencia mariana anterior a la evangelización? Quizás la Virgen María no fue impuesta, sino recordada. Y tal vez ese recuerdo tiene raíces más profundas, vinculadas a una visita sagrada que la historia oficial ha elegido ignorar. 8. Jesús blanco y barbado. Crónicas indígenas que desconciertan uno de los relatos más perturbadores recogidos por cronistas españoles. Fue el testimonio de indígenas que afirmaban haber visto, generaciones atrás, a un hombre blanco, barbado, alto y de túnica larga, que caminaba entre ellos predicando palabras de amor y respeto. No era un conquistador ni un brujo, era un maestro. Algunos lo llamaban el enviado del cielo, otros lo identificaban con Viracocha, pero las descripciones eran sospechosamente similares a la figura de Jesús. Pedro Sarmiento de Gamboa y el Inca Garcilaso de la Vega recogieron relatos donde este Dios barbudo realizaba milagros. Sanaba, calmaba tormentas, multiplicaba alimentos. Imaginación indígena influenciada por los frailes. Podría ser, pero algunos relatos son anteriores a cualquier contacto profundo con el cristianismo europeo. Incluso en regiones donde los conquistadores aún no habían llegado, los pueblos hablaban de este ser divino que prometía regresar. Esa promesa generó una sumisión casi religiosa ante los primeros misioneros, a quienes creyeron enviados por ese mismo ser. ¿Y si no fue un malentendido, sino el eco lejano de una visita real? Estas coincidencias plantean una pregunta crucial. ¿Cómo pudieron culturas aisladas concebir una figura tan similar a Jesús sin haber tenido contacto alguno con el cristianismo? ¿Y si no fue concepción, sino memoria? 9. Las profecías de Viracocha.
¿Un Mesías andino? En la mitología inca, Viracocha no era un simple dios más. Era el creador, el padre del sol, de la luna y de los hombres. Pero lo más inquietante de su figura es cómo se lo describía: un hombre blanco, barbudo, vestido con una túnica larga, que caminaba por el mundo enseñando a vivir en armonía, y que un día se fue, prometiendo regresar. Esta promesa de retorno no solo aparece en crónicas coloniales, sino también en relatos quechuas transmitidos oralmente. En muchas versiones, Viracocha fue perseguido, despreciado por algunos, pero siguió predicando el bien y la compasión. ¿No suena esto peligrosamente parecido a la vida de Jesús de Nazaret? Algunos estudiosos han tratado de desestimar estas similitudes como fruto del sincretismo posterior a la evangelización, pero hay registros que indican que la figura de Viracocha ya incluía estos elementos antes del contacto con los europeos. ¿Fue Viracocha una figura mitológica local que coincidió por casualidad con Jesús, o una interpretación cultural de una visita real de un personaje sagrado venidero del otro lado del mundo? Las profecías sobre su regreso, la veneración que le profesaban y los relatos de sus milagros abren un espacio inquietante para la duda. Tal vez el Mesías no solo predicó en Oriente, sino también en los Andes. 10. El códice perdido de los templarios en América. La historia de los caballeros templarios está envuelta en misterio, secretos y desapariciones, pero pocos conocen la teoría que vincula a esta enigmática orden con América del Sur. Se dice que tras su persecución en Europa en el siglo XIV, algunos templarios huyeron en secreto a través del Atlántico y que llevaron consigo un códice sagrado, uno que contenía verdades que la Iglesia había suprimido. Este códice, conocido en ciertos círculos esotéricos como el Evangelio del Silencio, supuestamente hablaba de los años perdidos de Jesús, aquellos que no aparecen en los evangelios canónicos. Según esta teoría, Jesús habría viajado a tierras lejanas para predicar, y América habría sido uno de sus destinos. Monjes rosacruces del siglo XVIII afirmaron haber visto fragmentos de este códice en bibliotecas ocultas de monasterios sudamericanos. Y en ciertas iglesias coloniales del Perú y Bolivia existen símbolos templarios inexplicables: cruces patadas, estrellas de 8 puntas y grabados de barcos medievales. ¿Es posible que los templarios protegieran un secreto milenario sobre la verdadera vida de Jesús, y que ese secreto estuviera relacionado con su paso por el Nuevo Mundo? Si el códice existió, su contenido podría cambiar la historia del cristianismo para siempre. Por eso, tal vez nunca ha sido hallado oficialmente. 11. El mapa de Piri Reis y los secretos precolombinos. En 1513, el almirante otomano Piri Reis trazó un mapa que desconcertaría al mundo siglos después. En él aparecen las costas de Sudamérica con una precisión imposible para su época. Pero lo más intrigante es que, según sus notas, utilizó fuentes antiguas para dibujar territorios que oficialmente los europeos aún no conocían. Entre las teorías más atrevidas, algunos sostienen que esas fuentes antiguas incluían mapas templarios, y que estos, a su vez, se basaban en conocimientos preservados desde tiempos remotos. Pero hay más. Ciertas líneas y símbolos del mapa de Piri Reis parecen coincidir con rutas descritas en leyendas andinas, como los caminos de Viracocha. ¿Cómo pudo un cartógrafo otomano conocer detalles tan específicos de América del Sur? ¿Y por qué se han encontrado referencias a tierras más allá del océano en documentos islámicos y judíos anteriores a 1492? Algunos creen que el mapa es prueba de que exploradores del Viejo Mundo visitaron América siglos antes de Colón, y que entre ellos quizá vinieron portadores de un mensaje sagrado. Es posible que el rastro de Jesús o de sus discípulos estuviera entre esas rutas perdidas en el tiempo. El mapa de Piri Reis no solo es un misterio cartográfico, podría ser una pista clave en un rompecabezas espiritual que aún no hemos logrado ensamblar. 12. Las visiones de Sor María de Ágreda desde España en el siglo XVII.
Una monja española conocida como Sor María de Jesús de Ágreda afirmó haber sido transportada mística y espiritualmente al Nuevo Mundo sin jamás abandonar su convento. Desde su celda en Soria, España, relató con precisión la geografía, las costumbres y los rostros de los indígenas del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Pero sus testimonios iban más allá de simples paisajes. Ella predicaba a los nativos en sus lenguas, les hablaba de Jesús y del Evangelio. Los frailes franciscanos, al llegar a las tierras del Nuevo Mundo, quedaron estupefactos al descubrir que ciertos pueblos ya conocían pasajes del cristianismo. Y hablaban de una dama azul que los había preparado espiritualmente, alucinaciones místicas o experiencias reales de bilocación. Sor María escribió cientos de cartas describiendo sus experiencias y fue investigada por la Inquisición, aunque nunca fue condenada. ¿Cómo podía conocer con tanto detalle lugares que jamás había visitado físicamente? Algunos creen que fue instrumento divino. Otros sostienen que sus visiones eran ecos de un conocimiento más antiguo. ¿Y si ella no llevó el mensaje de Jesús a América, sino que conectó con una fe que ya existía allí? ¿Una que precedía a la colonización? Quizá. Sor María no fue la primera en predicar en estas tierras, solo la más documentada. 13. Evangelios apócrifos hallados en el altiplano, en los confines del altiplano andino, donde el viento corta como navaja y las alturas rozan el cielo. Un grupo de arqueólogos bolivianos afirmó haber encontrado en los años 90 unos fragmentos de manuscritos en pergamino. Estaban ocultos dentro de una vasija sellada, en una cueva sagrada próxima al lago Titicaca. Su contenido era desconcertante, una versión no canónica de pasajes evangélicos, con nombres, símbolos y parábolas que no figuran en la Biblia conocida. Los textos estaban escritos en una mezcla de latín arcaico y una lengua desconocida, con referencias a un maestro del horizonte que predicaba entre montañas y hablaba con los animales. Un Jesús reinterpretado por culturas andinas, o una tradición paralela perdida en el tiempo. La Iglesia reaccionó con rapidez. El hallazgo fue confiscado y los arqueólogos silenciados por razones de seguridad y conservación. Desde entonces, los fragmentos no han sido vistos públicamente, pero copias parciales circularon en círculos académicos alternativos, generando un escándalo entre teólogos e historiadores. Es posible que estos evangelios apócrifos hayan sido traídos por viajeros tempranos y luego reinterpretados por sabios andinos, o fueron escritos desde cero por una cultura que recibió la visita directa de un ser sagrado. Sea cual sea la verdad, el silencio que los rodea dice más que cualquier palabra. 14. La figura de Tunupa. Jesús reencarnado en los Andes. En la mitología del altiplano boliviano, una figura enigmática recorre los relatos de pueblos aymaras y quechuas. Tunupa, un ser divino que caminó entre los hombres, enseñó el bien, sufrió persecuciones y finalmente desapareció misteriosamente. Tras anunciar su regreso, la descripción de Tunupa, un hombre alto, barbudo, de piel clara, con ropas largas, ha llevado a muchos investigadores a trazar paralelismos sorprendentes con Jesús de Nazaret. Tunupa no era adorado como los otros dioses, era más bien un guía, un maestro espiritual. En algunos relatos fue crucificado en una montaña, en otros fue lanzado al lago Titicaca, desde donde prometió volver en tiempos de gran oscuridad. Los cronistas españoles se sintieron profundamente desconcertados al escuchar estas historias de boca de los indígenas. ¿Cómo podían tener semejanzas tan precisas con el relato cristiano sin haber sido aún catequizados? Algunos investigadores modernos sugieren que Tunupa podría haber sido una figura histórica real, quizás un viajero del viejo mundo, o incluso un discípulo desconocido de Jesús que llevó su mensaje a Sudamérica. Otros van más allá. Sostienen que era el mismo Jesús, reencarnado o manifestado bajo otro nombre, adaptado a las creencias andinas. Tunupa podría ser la clave de una verdad oculta, una figura que une dos mundos, dos tiempos,
dos espiritualidades que jamás debieron cruzarse, pero lo hicieron 15, jesuitas, herejías y documentos desaparecidos. Cuando los jesuitas llegaron a América en el siglo XVI, no solo trajeron la cruz y la palabra, también trajeron una misión más oculta: buscar rastros de espiritualidades que pudieran poner en jaque la autoridad de Roma. En los archivos de la Compañía de Jesús existen menciones a textos confiscados, rituales observados y comunidades indígenas que parecían ya conocer doctrinas cristianas antes de ser evangelizadas. Algunos documentos hablaban de libros, de nudos, que contenían enseñanzas de un hombre sabio crucificado en la antigüedad. Otros mencionaban herejías locales que coincidían peligrosamente con dogmas cristianos, pero expresados en lenguas nativas y rodeados de símbolos precolombinos. Estos descubrimientos alarmaron a ciertos sectores eclesiásticos. Algunos jesuitas fueron retirados o silenciados por compartir demasiada información con Roma. Otros desaparecieron misteriosamente durante sus expediciones. En los siglos siguientes, varios informes internos de la orden fueron desapareciendo, ocultados en bibliotecas del Vaticano o destruidos en incendios oportunos. Lo que quedó fueron rumores, fragmentos, cartas con advertencias veladas sobre una fe paralela que habitaba las montañas andinas desde tiempos inmemoriales. ¿Estaban los jesuitas ante una herejía o ante un eco del verdadero mensaje cristiano anterior a la colonización? ¿Qué fue tan perturbador que prefirieron enterrarlo en el olvido? 16. Testimonios indígenas sobre el profeta barbudo. Muchos cronistas tempranos, como Bartolomé de las Casas y Guamán Poma de Ayala, documentaron relatos indígenas que hablaban de un ser especial, distinto a los dioses tradicionales. Un hombre con barba de piel clara, que no venía a conquistar ni a castigar. Venía a enseñar. Este profeta barbudo aparecía en sueños, en historias contadas por los ancianos, e incluso en ceremonias que imitaban sus actos. El compartir pan, el lavar los pies, la imposición de manos. ¿Cómo es posible que estas costumbres se hallaran en pueblos que supuestamente nunca habían tenido contacto con el cristianismo? Los testimonios recogidos eran tan insistentes que algunos frailes comenzaron a sospechar que no estaban ante simples mitos, sino ante recuerdos distorsionados de una presencia real. ¿Y si este profeta había estado realmente allí? ¿Y si el mensaje de Jesús o de uno de sus discípulos había cruzado el mar antes que cualquier galeón europeo? Los relatos también hablaban de una promesa. Él dijo que volvería, repetían los sabios andinos. Esa esperanza, transmitida de generación en generación, sobrevivió a la espada, a la cruz impuesta y al fuego de la Inquisición. Quizás el profeta barbudo no fue una fantasía, sino una memoria, cuidadosamente escondida bajo capas de mito y persecución. 17. El enigma del dios blanco en Mesoamérica y Sudamérica, Quetzalcóatl, Viracocha, Bochica. En distintas regiones de América precolombina aparecen figuras similares, dioses o sabios blancos, barbados, llegados desde el mar, que enseñaron leyes, moral y sabiduría espiritual. Luego desaparecieron, prometiendo regresar. Las coincidencias no se limitan al aspecto físico. Sus enseñanzas, su rechazo al sacrificio humano y su veneración por la vida los emparentan con la figura de Jesús. En Mesoamérica, Quetzalcóatl era descrito como un dios civilizador, contrario a los rituales de sangre. En Sudamérica, Viracocha caminaba entre los hombres predicando el amor. En Colombia, Bochica enseñó a los muiscas a vivir en paz y armonía. ¿Cómo explicar tantas similitudes entre culturas separadas por miles de kilómetros y sin contacto aparente? Algunos académicos han sugerido que estas son proyecciones postcoloniales, que los europeos impusieron la imagen de Cristo sobre divinidades locales. Pero estas figuras ya existían mucho antes de 1492, y sus características están grabadas en piedra, en códices y en la tradición oral. Y si no fue imposición, sino resonancia. ¿Y si todos estos dioses blancos eran manifestaciones culturales de un mismo ser que realmente estuvo aquí?
Las coincidencias son tan inquietantes que ya no parecen casuales. Tal vez el dios blanco no era un mito, sino el eco de una visita ancestral olvidada por la historia oficial. 18. Rituales incaicos con símbolos cristianos antes de la conquista. Uno de los mayores enigmas que desconcierta a arqueólogos e historiadores religiosos es la existencia de rituales incaicos que contienen elementos sorprendentemente similares a las prácticas cristianas. Mucho antes de que los frailes pisaran los Andes, los sacerdotes incas realizaban actos que evocan el bautismo, la comunión y el sacrificio simbólico. ¿Coincidencia o señal de una influencia más profunda, desconocida hasta ahora? En 1900, algunos templos del Cusco y del Valle Sagrado se han encontrado altares donde se ofrecía pan y chicha en ceremonias de purificación. El pan era partido en fragmentos y compartido entre los asistentes como acto de comunión espiritual. También se han hallado representaciones de figuras aladas, similares a ángeles, talladas en piedra y madera, datadas siglos antes del contacto con Europa. Además, hay rituales que incluyen el uso del agua como purificador, la imposición de manos y oraciones colectivas dirigidas al Hijo del Sol, una figura masculina que caminaba entre los hombres y enseñaba la compasión. ¿Podrían estos rituales ser el eco deformado de enseñanzas cristianas milenarias traídas por algún emisario olvidado? ¿O estamos frente a una espiritualidad paralela que coincidía misteriosamente con la doctrina de Jesús? Quizás los incas no fueron convertidos, solo recordaron algo que ya conocían desde antes. 19. La piedra de los mandamientos en Cusco. En las afueras de Cusco, entre los muros ciclópeos y las sendas de los peregrinos andinos, existe una piedra que los locales llaman la piedra de los mandamientos. Tallada en una superficie lisa, muestra una serie de símbolos alineados en lo que parece un código moral, una lista de preceptos. Algunos investigadores aseguran que podrían corresponder a una versión primitiva de los 10 mandamientos. La piedra, parcialmente enterrada y erosionada, muestra símbolos que recuerdan actos como no matar, respetar a los ancestros, no mentir y compartir el pan. Aunque están expresados en iconografía andina, la coincidencia con las leyes mosaicas es inquietante. ¿Cómo explicar que una civilización aislada de Oriente Medio replicara un código moral tan similar? Algunos antropólogos sostienen que estas normas surgieron naturalmente en todas las culturas humanas, pero otros se atreven a ir más allá. Tal vez, en algún punto remoto del pasado, hubo contacto, una transmisión de principios éticos desde tierras lejanas. ¿Y si la piedra es un vestigio de una enseñanza sagrada olvidada, traída por un profeta errante que cruzó el océano? ¿Y si Jesús, o alguien cercano a él, dejó un legado escrito entre los Andes, escondido en símbolos que solo ahora empezamos a descifrar? Quizá esa piedra no solo guarda historia, guarda verdad. 20. ¿Una Biblia precolombina? Inscripciones misteriosas. En un templo remoto de Apurímac, Perú, se descubrieron hace décadas una serie de tablillas de piedra con inscripciones aún no descifradas completamente. Están grabadas en lo que parece una escritura mixta, con 1920. Símbolos abstractos, líneas, puntos y dibujos que evocan escenas narrativas. Algunos investigadores independientes han llegado a llamarla la Biblia de los Andes. Según sus análisis, las tablillas muestran una secuencia que podría representar la creación del mundo, la caída del hombre, un diluvio purificador y la llegada de un hombre sabio que enseña la verdad y es traicionado por sus seguidores, mito andino, o una transcripción simbólica de relatos judeocristianos. Los paralelos son inquietantes. En una de las tablillas aparece un símbolo que recuerda a un arca flotando sobre olas, y en otra se muestra a un ser radiante, rodeado por 12 figuras menores. Estamos frente a una cosmovisión indígena que desarrolló historias paralelas a la Biblia o ante rastros de un contacto espiritual milenario con el mensaje cristiano. La comunidad científica descarta estas interpretaciones como fantasía, pero evita investigar en profundidad, tal vez por miedo a lo que puedan encontrar
o a lo que eso implique para la historia oficial. Una Biblia antes de la Biblia, escrita no en papiro, sino en piedra andina. 21. Relatos orales prohibidos por el Santo Oficio durante la colonización. Los misioneros no solo trajeron la Biblia y la cruz, también trajeron fuego, censura y represión espiritual. Muchas historias transmitidas oralmente por los sabios andinos fueron consideradas heréticas, peligrosas, y fueron activamente perseguidas por el Santo Oficio. Entre ellas destacaban los relatos sobre un hombre sagrado que predicaba en las alturas, que hablaba de un Dios único, que perdonaba y curaba con las manos. Estos relatos fueron considerados amenazas porque coincidían, con inquietante exactitud, con elementos del cristianismo primitivo, pero contados en quechua, aymara y otras lenguas originarias, y sin ninguna influencia europea visible. Las autoridades eclesiásticas ordenaron destruir las versiones orales, y muchos ancianos fueron castigados por idolatría disfrazada de fe cristiana. A pesar de la represión, algunas versiones sobrevivieron en los cantos, en las leyendas, en los rituales disimulados. En ciertas comunidades remotas, aún se habla del Hijo del Sol que vino a caminar entre los hombres, y de su promesa de volver cuando el mundo esté a punto de perder la esperanza. Fantasías locales. O la memoria de una visita real que la Iglesia no podía permitir que se recordara. Tal vez lo más herético no era lo que se decía, sino la posibilidad de que fuera cierto. 22. Monjes viajeros antes de Colón. Leyenda o verdad. En ciertos registros medievales aparecen referencias a monjes que habrían cruzado el Atlántico siglos antes de Colón. Uno de los más mencionados es San Brandán, un abad irlandés del siglo VI que habría navegado hacia tierras benditas al oeste del mundo, descritas con vegetación exuberante y civilizaciones sabias. Algunos estudiosos consideran estas historias como alegorías religiosas, pero otros sostienen que podrían haber un fundamento real. Mapas antiguos muestran islas desaparecidas en medio del Océano Atlántico con nombres como Antilia y Gibrasil. Algunos textos sugieren que órdenes monásticas, perseguidas o en búsqueda de retiro espiritual, podrían haber encontrado refugio en América. ¿Y si trajeron consigo textos sagrados? ¿Y si sembraron semillas de fe que luego germinaron? En las creencias andinas, en cuevas remotas de Perú y Bolivia, se han hallado cruces celtas y símbolos cristianos esculpidos en piedra. Su datación es incierta, pero su existencia es innegable. ¿Coincidencias? ¿Falsificaciones coloniales? ¿O prueba de una misión espiritual secreta siglos antes del descubrimiento oficial? Tal vez Colón no fue el primero, solo fue el primero en regresar con un imperio detrás. 23. El símbolo de la cruz en culturas prehispánicas. La cruz, símbolo máximo del cristianismo, ya existía en América antes de la llegada de los españoles. Desde México hasta Perú, numerosas culturas utilizaban la cruz como símbolo de equilibrio, de los 4 puntos cardinales, del encuentro entre lo divino y lo terrenal. Pero algunos hallazgos van más allá del simple simbolismo geométrico. En ruinas mayas se han hallado cruces con forma latina, colocadas en altares y rodeadas de símbolos sagrados. En el altiplano andino se conservan piedras talladas con cruces dobles, acompañadas por inscripciones que algunos investigadores asocian con oraciones. Y en algunos tejidos precolombinos se repite el motivo de la cruz acompañada de un cordero. ¿Cómo explicar esto si el cristianismo aún no había llegado? Los arqueólogos tradicionales explican estos símbolos como convergencias culturales, pero hay quienes creen que son restos de una influencia espiritual anterior, quizás de viajeros que trajeron no la cruz como instrumento de poder, sino como símbolo de redención. ¿Y si la cruz fue sembrada en estas tierras siglos antes, como señal de una fe ancestral que se perdió con el tiempo? ¿Y si lo que Colón trajo no fue una novedad, sino el eco de algo que los pueblos ya recordaban vagamente? La cruz no solo divide la historia, tal vez también la conecta. 24. El caso de Juan de Betanzos y sus textos ocultos. Juan de Betanzos,
fue un cronista español del siglo XVI, casado con una noble inca y autor de una de las fuentes más valiosas sobre la historia y mitología del Tahuantinsuyo. Sin embargo, no todos sus escritos llegaron a ser publicados. Según algunos investigadores, Betanzos escribió capítulos enteros que fueron suprimidos por la censura eclesiástica. En estos textos desaparecidos habría incluido relatos transmitidos por sabios incas que hablaban de un hombre venido del este, de barbas largas y palabra de oro, que predicaba en los Andes siglos antes de la llegada europea. También habría descrito rituales y símbolos demasiado parecidos a los del cristianismo. Fragmentos preservados en cartas privadas revelan que Betanzos estaba convencido de que los incas habían sido preparados espiritualmente por una figura mesiánica previa a la colonización. Incluso se refería a este personaje como el Cristo andino. ¿Por qué fueron censurados estos textos? ¿Qué peligro representaban para la narrativa oficial? ¿Y por qué fueron ocultados en archivos inaccesibles donde permanecen hasta hoy bajo llave? Tal vez Betanzos descubrió una verdad demasiado incómoda, una que ponía en jaque la versión lineal y eurocéntrica de la evangelización, y una que sugiere que quizá el mensaje cristiano no fue traído sino recordado. 25. La teoría del cristianismo primitivo en América, una corriente poco explorada dentro de la historiografía alternativa, sostiene una idea perturbadora: que el cristianismo primitivo no solo se expandió por Europa, Asia y África, sino también por América, no como una religión imperial, sino como una serie de enseñanzas secretas transmitidas por discípulos errantes, siglos antes del viaje de Colón. Según esta teoría, grupos gnósticos y esenios, movimientos perseguidos por Roma, habrían huido de la represión, llevando consigo manuscritos, conocimientos espirituales y una visión más pura del mensaje de Jesús. Algunos de ellos habrían cruzado el océano, guiados por mapas antiguos y por la promesa de una tierra santa en el fin del mundo. En textos rosacruces y crónicas esotéricas del Renacimiento, se menciona una América ya evangelizada en espíritu antes del siglo XV, lugares donde la cruz no era símbolo de conquista, sino de equilibrio cósmico. Y si el cristianismo no fue fundado por imperios, sino sembrado por errantes. Y si el Nuevo Mundo no fue un descubrimiento, sino un redescubrimiento de un mensaje olvidado, una América cristiana antes del cristianismo oficial, un evangelio oculto, escrito en roca, en lana, en memoria indígena. ¿Podemos aceptar una historia donde los discípulos llegaron antes que los conquistadores? 26. Manuscritos nazis sobre Jesús en los Andes en plena Segunda Guerra Mundial. Un grupo de exploradores nazis llegó a Sudamérica en una misión que pocos conocen. Oficialmente, buscaban bases ocultas y secretos arqueológicos. Pero entre los documentos desclasificados tras el conflicto, se hallaron informes que mencionaban una teoría aún más siniestra: que Jesús había predicado en los Andes y que los pueblos indígenas guardaban vestigios de esa presencia. Estos documentos, parte de un programa esotérico del Tercer Reich, hablaban de cuevas secretas en Bolivia y Perú, de tablillas con símbolos cristianos arcaicos y de comunidades que aún rendían culto a una figura barbuda que había prometido regresar en tiempos de oscuridad. Los nazis estaban obsesionados con los orígenes místicos de las religiones y creían que América ocultaba claves perdidas del cristianismo primitivo. Parte de esta información fue transferida a la Alemania nazi por agentes en Argentina, pero gran parte desapareció tras el colapso del régimen. ¿Fue solo propaganda esotérica o descubrieron algo real que nunca quisieron revelar al mundo? ¿Por qué estos informes fueron ocultados durante décadas? Quizás incluso en la oscuridad más absoluta de la historia moderna se vislumbraba una antigua luz, la de un mensaje ancestral enterrado entre montañas y perseguido por quienes querían moldear la fe a su conveniencia. 27. Las conexiones con la Atlántida y el Arca de la Alianza. Desde tiempos antiguos, la leyenda de la Atlántida
ha fascinado a místicos, historiadores y arqueólogos. Una civilización avanzada, destruida por las aguas, cuyo conocimiento espiritual y tecnológico sobrevivió en fragmentos. Algunos creen que los sobrevivientes de la Atlántida llegaron a América y transmitieron sus saberes a los pueblos originarios. Pero hay una versión aún más radical, que entre esos conocimientos venía la historia de un Mesías y el Arca de la Alianza. Diversos autores esotéricos han señalado que en las alturas andinas existen estructuras con propiedades acústicas y magnéticas que recuerdan templos atlantes. En Cusco hay relatos antiguos sobre un objeto sagrado, luminoso y poderoso, escondido en una cámara secreta, que algunos han comparado con el arca descrita en el Antiguo Testamento. Y si ese objeto fue traído por viajeros del otro lado del mundo, no solo como un artefacto, sino como símbolo de una fe anterior al judaísmo, incluso anterior al cristianismo? ¿Y si Jesús no era el fundador, sino el renovador de un mensaje mucho más antiguo? La conexión entre Atlántida, el Arca y América podría ser más que mito. Podría ser el eslabón perdido de una espiritualidad global borrada por el tiempo. Una fe que se encarnó en muchos lugares, incluido el corazón de los Andes. 28. Ruinas que no deberían existir. Templos con cruce en la selva del norte del Perú y en regiones olvidadas del altiplano boliviano. Arqueólogos y exploradores han encontrado ruinas que no encajan en el patrón conocido de las culturas precolombinas. Estructuras de piedra con formas de iglesias, altares y, lo más desconcertante, cruces talladas en los muros. Estas construcciones, según estudios preliminares, serían anteriores al siglo XV. ¿Cómo es posible que existan templos con simbología cristiana antes de la llegada europea? ¿Son falsas? ¿Obras coloniales más recientes mal datadas? Algunos expertos creen que podrían haber sido centros de cultos sincréticos tempranos, pero otros apuntan a una verdad más perturbadora. ¿Y si realmente existió una evangelización silenciosa, una presencia cristiana anterior a la conquista? Algunos testimonios indígenas recolectados en el siglo XIX hablaban de templos del Dios que vino del cielo, abandonados desde hacía generaciones. Incluso se han hallado inscripciones que, al ser traducidas, recuerdan salmos y frases del Nuevo Testamento, pero en lenguas indígenas antiguas. ¿Quién las escribió? ¿Y cómo llegaron esas palabras a esas tierras remotas siglos antes del cristianismo oficial en América? Estas ruinas no deberían existir. Y sin embargo están allí, desafiando la historia, esperando que alguien se atreva a leer lo que realmente cuentan. 29. El culto a los hombres venidos del cielo. Entre las muchas leyendas que sobreviven en la memoria indígena, hay una que aparece con frecuencia perturbadora: la de los hombres venidos del cielo. No eran dioses con plumas ni monstruos, sino seres humanos de aspecto diferente, que descendían en naves de luz, caminaban entre los pueblos y enseñaban sabiduría espiritual. En la Amazonía, los Matsés y los Ashanincas hablan de un maestro de barba dorada que bajó del cielo en tiempos antiguos y que sanaba con solo tocar. En las alturas de los Andes, los queros narran que un hombre luminoso descendió de las estrellas y les habló del gran espíritu de amor. Interpretaciones metafóricas, influencias modernas en relatos antiguos. Tal vez, pero muchas de estas historias fueron registradas en el siglo XVI, antes de cualquier contacto profundo con la ciencia ficción o las doctrinas religiosas europeas. Algunos investigadores creen que estos hombres del cielo eran extraterrestres, otros que eran sabios antiguos venidos de continentes perdidos, pero una teoría más osada plantea que fueron los primeros cristianos, o incluso Jesús mismo, manifestándose en una forma espiritual o transdimensional. ¿Y si los cielos no son solo espacio físico, sino el símbolo de un viaje sagrado? Tal vez la historia del Hijo del Cielo se repitió en más de un rincón del mundo. 30. Restos arqueológicos que contradicen la historia oficial en distintos puntos de América del Sur. Han sido descubiertos restos arqueológicos que simplemente
no encajan en la narrativa aceptada por la historia oficial. Piedras con inscripciones que no pertenecen a ningún sistema de escritura conocido en la región, figuras que recuerdan escenas bíblicas y ruinas con símbolos claramente ajenos a las culturas autóctonas. ¿De dónde vienen? ¿Quién los puso allí? En Puno, por ejemplo, se halló una losa con grabados que algunos interpretaron como una representación de la crucifixión. En Ecuador, cerca de Cuenca, fueron encontrados objetos de cerámica con lo que parecen ser letras, hebreas y griegas arcaicas, y en Chile, en pleno desierto de Atacama, se reportaron tallas que muestran figuras de barbas y túnicas, rodeadas de multitudes, en actitud de oración. La comunidad académica responde con escepticismo, habla de fraudes, de coincidencias, de malinterpretaciones, pero la cantidad de hallazgos, la similitud entre ellos y la geografía extensa que abarcan, hacen difícil ignorarlos. ¿Y si estos restos son vestigios de una presencia cristiana anterior al descubrimiento? ¿Y si lo que llamamos anomalías son en realidad las piezas de una historia cuidadosamente suprimida? La arqueología no siempre responde con respuestas. A veces, sus silencios son más elocuentes que 1000 palabras. 31. La rebelión de los incas cristianizados. En los primeros años de la colonización, surgieron movimientos de resistencia incaica que, curiosamente, no rechazaban completamente el cristianismo, sino su versión europea impuesta. Algunos líderes indígenas afirmaban que el verdadero mensaje de Jesús del Sol había sido corrompido por los frailes y que ellos preservaban la forma original de esa fe, recibida de sus antepasados. Uno de los casos más impactantes fue el de Túpac Amaru I, quien lideró una rebelión que, más allá de lo político, tenía un trasfondo espiritual. Sus seguidores hablaban de un Mesías andino y portaban símbolos como cruces hechas de oro, pero sin crucifijo, señal de un cristianismo ancestral no romano. En documentos coloniales censurados se menciona a comunidades que practicaban rituales similares al cristianismo primitivo: reuniones en cuevas, oración colectiva, ayuno y actos de memoria, con pan y bebida. Sin embargo, no reconocían al Papa, ni a los santos, ni a la autoridad eclesiástica. ¿Podría ser que estos rebeldes no inventaban una nueva religión, sino defendían una versión preexistente del mensaje de Jesús? Una que no necesitaba inquisidores, ni cruzadas, ni indulgencias. Tal vez la mayor amenaza para los colonizadores no fue la espada inca, sino una fe alternativa que no podían controlar. 32. El sincretismo andino como prueba de minocitus. Algo mayor mucho se ha dicho sobre el sincretismo religioso en América Latina. La fusión entre los dioses andinos y los santos cristianos, entre Pachamama y la Virgen, entre Inti y Cristo. Pero algunos estudiosos han comenzado a preguntarse, ¿fue realmente fusión o fue un reencuentro espiritual? En la zona del lago Titicaca, aún hoy se celebra una misa católica seguida de un ritual andino con hojas de coca en el mismo altar. Los fieles no ven contradicción alguna, porque en su memoria ancestral, ambas prácticas pertenecen a una misma verdad. La iconografía andina de los siglos XVI y XVII muestra a Cristo con símbolos solares, rodeado de cóndores y montañas sagradas. ¿Es esta una simple adaptación visual o una confirmación de que ya existía una figura similar antes de la llegada de los españoles? El sincretismo no fue solo una estrategia de resistencia cultural. Tal vez fue una forma de recordar algo más profundo, que el mensaje de Jesús ya estaba aquí en otra forma, con otros nombres, una espiritualidad que reconocía la tierra, el cielo, el amor y el sacrificio como caminos hacia lo divino, y que no necesitó conquistadores para manifestarse. El sincretismo andino podría no ser un híbrido, sino un reflejo antiguo de una misma luz. 33. Evangelio alternativo o manipulación colonial. Después de recorrer manuscritos perdidos, túneles olvidados, símbolos tallados en piedra y relatos que sobreviven al filo del olvido, surge una pregunta ineludible. Todo esto es prueba de un evangelio alternativo que realmente se vivió en América antes de la llegada de los europeos.
¿O es el resultado de una manipulación colonial, una adaptación forzada de las creencias indígenas al molde cristiano para facilitar la conquista espiritual? Algunos sostienen que las similitudes entre las figuras de Jesús y de Viracocha, Tunupa o Quetzalcóatl no son más que construcciones coloniales, que los frailes reinterpretaron los mitos locales para cristianizar más fácilmente a los pueblos originarios, que todo lo que parece anticipar a Cristo no es memoria sino imposición, pero esa explicación no resuelve los símbolos anteriores a la colonización. Las cruces en ruinas milenarias, los rituales prehispánicos que replican prácticas cristianas, las tablillas que hablan de un maestro de luz y los relatos que nunca desaparecieron del todo. Es posible que ambas cosas sean ciertas, que los europeos moldearon una narrativa, pero también encontraron algo que no esperaban. Quizás en lo más profundo de los Andes, el mensaje de amor, redención y promesa ya había echado raíces mucho antes de que los barcos cruzaran el Atlántico. Y quizás este evangelio olvidado no fue destruido, solo está esperando ser recordado. Hemos viajado por túneles antiguos, leído textos prohibidos, escuchado ecos de voces indígenas y contemplado símbolos que no deberían existir. Lo que parecía una simple leyenda se ha transformado en una posibilidad inquietante. Que el mensaje de Jesús no fue exclusivo de un rincón del mundo, sino una semilla que floreció en distintas tierras, con distintos nombres, bajo un mismo sol. Jesús predicó en América. Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí queda claro es que la historia oficial no nos ha contado todo, y que en las sombras de lo olvidado hay fragmentos de una fe profunda, viva y misteriosa, que resiste el paso de los siglos. Ahora te toca a ti decidir. ¿Fueron coincidencias, manipulación o una verdad enterrada que necesita ser desenterrada? Lo que has escuchado hoy no es una respuesta definitiva, sino una invitación a cuestionar, a investigar, a imaginar. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante.